tardes. En la ciudad de Torreón, Coahuila, siendo las 12 horas del día 26 de octubre del 2022, la de la voz, la secretaria de Acuerdo y Trámite, licenciada Socorro Cardiel Ramírez, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de audiencias a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar de entre los autos del expediente 591-2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por Francisco Javier Rivas Cortés en contra de Productora Agropecuaria Las Noas SPR-DRL. Sí, enseguida hago constar que se encuentra presente por la parte actora el señor Francisco Javier Rivas Cortés, quien se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, número IDMEX 2067-337516, quien viene asistido por su abogado autorizado dentro de los presentes autos, licenciado Antonio Vargas Reyes, quien se identifica con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, número 1164. Perdón, es el registro ante el Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, se encuentra por la parte demandada el representante legal de la persona moral, licenciado Luis Felipe Rodríguez Golf, quien se identifica con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, número 9556-128, quien viene asistido con el abogado autorizado entre los presentes autos, licenciado Jesús Alejandro Mendoza Aguirre, quien se identifica con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, número 10007029. Ahora bien, en este acto procede a realizar la protesta de ley para que se conduzcan con la verdad respecto a las manifestaciones que hagan ante su señoría. Si le pregunta la parte actora, ¿protestan conducirse con la verdad? Sí, protestamos. La parte demandada, ¿protestan conducirse con la verdad? Sí, protestamos. Ok. Preside la presente audiencia el licenciado Juan Exifar González Flores, juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia mercantil del Distrito Judicial de Torreón, por lo que se le pide a los intervinientes, así como el público asistente, que deberá guardar el orden de la audiencia o podrán ser acreedores a una medida de apremio sin perjuicio que se pueda solicitar su retiro de la sala de audiencias y puestos a disposición de la autoridad competente. Se les informa que quienes se encuentran presentes deberán permanecer respetuosamente en silencio y no podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco podrán portar armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio o provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. Además que todo lo actuado será registrado. Gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a celebrar la audiencia preliminar que se establece en el artículo 1390-32 del Código de Comercio. Dentro de este expediente 591-22, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, que promueve la parte que ya mencionó la secretaria, adscrita en contra de la persona también moral que ya indicamos. Esta audiencia preliminar se señaló mediante proveído del 18 de octubre de 2022. Ahora, antes de iniciar la audiencia, abogados, partes, es nada más importante señalarles que conforme al artículo 1390 bis del Código de Comercio, en contra de las resoluciones y o determinaciones que se tomen dentro de los juicios orales mercantiles en las audiencias correspondientes, no procede recurso ordinario alguno. También, conforme al numeral 1390 bis 32, señalado al inicio de la misma, la audiencia preliminar consta de 6 etapas. Se van a ir aperturando una por una. Antes de cerrarlas, les voy a dar el uso de la voz por si quieren manifestarse al respecto, y los prevengo que en caso de no hacer manifestación alguna, entonces va a precluir el derecho para hacerlo y ya no voy a poder regresar a una etapa que ya se cerró. Entonces es importante que si quieren hacer el uso de la voz, lo hagan. Los únicos derechos que no precluyen son los que se contienen de la etapa 2, que son la etapa de la reconciliación y de mediación. Ustedes pueden conciliar sus intereses, pueden platicar fuera de las audiencias.
si llegan a establecer algún convenio, pues solo les pido que lo hagan saber hacia el juzgado para poder proceder en consecuencia antes de que se declare visto el asunto, para emitir la definitiva en su caso. En ese sentido, se apertura la etapa 1, que es la etapa de depuración del procedimiento. En esta etapa corresponde al juzgador analizar y resolver las excepciones de tipo procesal que desde luego se hayan opuesto al contestar la demanda. Estas excepciones tienen que ver o están relacionadas muy estrechamente con los presupuestos procesales, como puede ser la incompetencia, la improcedencia de la vía, la personalidad o personería de alguna de las partes, la falta de cumplimiento de alguna condición o término que haga imposible el ejercicio de la acción, etc. En ese sentido, tenemos el escrito de contestación de demanda glosado de la hoja 6.2 a la 7.9, que presenta el licenciado Luis Felipe Rodríguez Wolf en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Productora Agropecuaria Las Loas, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. En ese escrito opone las siguientes excepciones: excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral, como número 1. Como número 2, excepción de falta de acción y derecho, que prácticamente son las dos únicas excepciones que oponen. Como ustedes saben, la número 1 precisamente tiene que ver con el presupuesto procesal de la procedencia de la vía. La número 2, que es la de falta de acción y de derecho, es una excepción de tipo sustancial o de fondo. Por lo tanto, no la vamos a reservar, esa excepción, pues para cuando se emita la definitiva en su caso. Ahora, la excepción que se va a tocar y a resolver en este momento, desde luego, pues la parte demandada tiene pleno conocimiento de los elementos configurativos que la conforman. La parte actora desahogó la vista que se le dio respecto al escrito, entonces también tiene plenos conocimientos de los argumentos de su contrario. Por lo tanto, abogados, voy a hacer lectura de la excepción lo más rápido que se pueda, puesto que ya ustedes están enterados de qué se trata dicha excepción. Cuando toque artículos o algunas tesis que se mencionan en esta excepción, voy a hacer remisión expresa en no de repeticiones innecesarias. Parte actora, usted tiene cosa de traslado, ¿verdad? Me salvó la vista. Muy bien. Entonces, la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral. Dice, la presente excepción se hace valer en el sentido de que la parte actora tiene a bien el promover una demanda en la vía ejecutiva mercantil oral sin que obrara de por medio de algún título que cuente con equiparada ejecución, en el cual el C. Francisco Javier Rivas Cortés pueda fundar su demanda, y mucho menos su acción, puesto que, como podrá advertir este H. juzgado, de la demanda no deriva ninguno de los títulos previstos por el artículo 1391 del Código de Comercio, que permita dar sustento a su improcedente acción, ya que la parte actora infundadamente pretende fundar su acción con copia certificada de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 194 diagonal 2022, radicado ante la misma responsable, detallando en su escrito inicial de demanda específicamente en el hecho cuarto lo siguiente que aquí se transcribe: por lo que se ordenó iniciar el procedimiento respectivo asignándosele el número de expediente 194 diagonal 2022
y señalándose las 10 horas del día 21 de abril del año en curso para que tuviera verificativo la audiencia confesional y de reconocimiento de adeudo, lo que así aconteció, puesto que en la referida fecha se presentó como apoderado legal de la persona moral demandada, el ser licenciado Jesús Alejandro Mendoza Aguirre, quien en la absolución al pliego de posiciones y cuestionamientos de manera verbal, particularmente a la pregunta marcada por el número 15, que literalmente se transcribe, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que al día de hoy Productora Agropecuaria Las Noas SPR-DRL ha omitido cumplir con el pago por la cantidad de 1.054.693 pesos con 88 centavos al C. Francisco I. Javier Rivas Cortés. Voy a leer como está escrito, así que si hay errores, pues es del que escribió. R. Que sí es cierto. Como se advierte de manera fehaciente, el representante legal de la persona moral reconoció de manera expresa el adeudo económico que ahora la persona moral demandado tiene con el suscrito, motivo por el cual recurro a esta instancia en la ley respectiva a solicitar el pago de la suerte principal, así como sus accesorios. No obstante lo anterior, resulta preciso señalar que en el hecho antes referido y transcrito, mi contraria únicamente detalla a su conveniencia y fuera de contexto la respuesta a la pregunta número 15 de los medios preparatorios a juicio, ya que este juzgador de amparo podrá advertir de las copias certificadas que se encuentran anexas al escrito inicial de demanda que del acta de audiencia de fecha 21 de abril de 2022, dentro de los autos del juicio de medios preparatorios, radicado ante la responsable bajo el número de expediente 194/2022, en todo momento se negó la relación comercial entre el C. Francisco Javier Rivas Cortés y mi representada Productora Agropecuaria Las Noas SPR-DRL, negándose haber solicitado a mi contraria la prestación de algún servicio, el haber contraído alguna obligación, negándose a su vez la recepción de facturas, vales de compra o cualquier documento por no existir vínculo entre las partes. De ahí que al momento en el que se formulara la posición número 15 relativa a que mi representada ha omitido cumplir con el pago, se respondiera que sí es cierto, haciéndose la aclaración de que no se ha realizado dicho pago por no existir una relación comercial ni adeudo entre las partes. De ahí que deba destacarse, y todas las posiciones anteriores se negaron, pues no se reconoce como cierto que la persona moral aquí demandada tenga relación comercial ni de ninguna índole, y menos aún adeudo la cantidad que se me demanda ni ninguna otra. Con los terceros se destaca que nunca se recociendo precisa la transcripción del fragmento de la audiencia antes referida a la 15ª, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que al día de hoy Productora Agropecuaria Las Noas SPR-DRL ha omitido cumplir con el pago por la cantidad de 1.054.693 pesos con 88 centavos al C. Francisco Javier Rivas Cortés. R. Que sí es cierto, mas quiero aclarar que no se ha realizado dicho pago porque no existe relación comercial ni adeudo entre las partes, desconociendo en su totalidad los documentos que anexa la parte actora a su escrito de medios preparatorios, los cuales se encuentran prefabricados maliciosamente. De ahí que debamos advertir que de la simple narrativa de hechos que plantea la actora no muestra cómo es que realmente se llevaron a cabo los medios preparatorios a juicio y el resultado que de lo mismo se obtuvo, pues de estudiarse de forma completa la demanda y sobre todo de analizarse de manera completa y exhaustiva todas y cada una de las posiciones que se articularon y absolvieron respectivamente, se puede advertir que de ahí no deviene ninguna confesión en sí que pueda tomarse como título con la aparejada ejecución, señala el artículo 1391 del Código de Comercio, pues todas y cada una de ellos fueron negadas, es decir, de la posición 1 a la 8 y de la 11 a la 14, reconociéndose únicamente como cierta la 9 y 10, que corresponde al RFC y domicilio fiscal de mi representada, y la 15, que corresponde a que se reconoció como cierto que se ha omitido realizar el pago reclamado de la cantidad de 1.054.000
693 pesos con 88 centavos, de la cual se hizo la aclaración que no se ha realizado dicho pago, pues no existe relación comercial ni adeudo alguno entre las partes. De ahí que, como se dice en este párrafo, en el caso que nos ocupa no existe un título que traiga aparejada ejecución, como lo refiere el numeral 1391 del Código de Comercio ya citado, lo que es la especie de bien improcedente la vía intentada por la parte actora. Sirven de sustento lo referido en los criterios que aquí se transcriben: registro digital 162385, de rubro demanda estudio integral para desentrañar la causa de pedir. Otra más, que es el registro digital 178475, de rubro demanda del juicio natural. El estudio integral debe comprender los documentos anexos, a cuyos textos este juzgador se remite íntegramente. Continúa con la narrativa de los elementos configurativos. Dice: una vez transcrito lo anterior, podemos señalar que, en efecto, la demanda debe estudiarse de forma integral, incluyendo el estudio de los documentos anexos a la misma, para poder advertir que la copia certificada de los referidos medios preparatorios a juicio no es un documento fundatorio de la acción, pues de efectuarse un estudio integral se obtiene que tales medios preparatorios no constituyen en sí un título con aparejada ejecución, por no contener en sí una confesión expresa, pues, como hemos dicho, el pago no se ha realizado debido a que no hay relación comercial entre las partes del juicio, y mi representado reconoce el adeudo que indebidamente pretende cobrar el aquí actor, de manera que sea evidente la improcedencia de la vía en la que se actúa, pues es claro que no obra de por medio alguno documento con aparejada ejecución, según señala el artículo 1391 del Código de Comercio, haciéndose precisa la transcripción de dicho numeral. Y en este punto, el que narra transcribe el artículo 1391 del Código de Comercio, al que de igual manera nos remitimos en odio de repeticiones innecesarias. Sigue mencionando la parte demandada. Una vez transcrito el referido artículo, podemos observar que el mismo detalla un capítulo extenso de cuáles son los documentos en los que puede el accionante fundar su demanda para que tenga lugar la interposición de un procedimiento ejecutivo, que al aplicarse al caso concreto nos permite señalar que no hay de por medio algún documento en el que se pueda fundar su acción, sino que la especie debió, como lo hizo el actor, elegir otra vía para plantear su contienda. De ahí que se señale como improcedente la vía intentada en el presente juicio. Señalado lo anterior, es preciso hacer ver que en el presente juicio se hace necesario un reencauzamiento de la vía en la que improcedentemente se está actuando, pues de continuarse dentro de la misma se está incurriendo en una violación procesal en perjuicio de la representada, lo que se ve traducido a una violación de derechos fundamentales. De ahí que desde este momento se oponga a la presente excepción, solicitando a su señoría el que tenga a bien reencauzar el presente juicio a la vía que estime correcta y pertinente, de acuerdo a las prestaciones y documentos en los que la actora pretende fundar su demanda, de manera que no se vean vulnerados los derechos fundamentales de la persona moral que represento, para lo cual deberá levantarse el embargo decretado del auto de exequendo, el cual solo es procedente cuando es procedente la vía ejecutiva oral mercantil y no la oral, solicitando que en audiencia preliminar se declare procedente la excepción de improcedencia de la vía y se otorga a las partes la oportunidad de reencauzar la demanda y, como consecuencia, la contestación en la vía oral mercantil. Esos son los elementos configurativos de la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil que opone la parte demandada dentro de su escrito de contestación de demanda. La parte actora
desahogar la vista mediante su escrito de 19 de septiembre del año que corre, el cual se encuentra glosado de la foja 104 a la 108, desde luego argumentó en su defensa lo siguiente. Dice, en primer término, respecto de la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral. Dice, en primer término, resulta pertinente remitirnos a lo dispuesto en el artículo 1390 ter, el cual indica que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. A su vez, el artículo 1391 del mismo reglamento señala que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución. Trae la aparejada ejecución, número 3 romano, la confesión judicial del deudor, según el artículo 1288. Por ende, como ya se indicó y se reitera, la demandada aceptó de manera expresa y ante una autoridad judicial reconocer el adeudo, por lo que se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 1222 del Código de Comercio, en el que enumera los requisitos para la confesión, y en consecuencia a la conexión habrá de dársele el carácter de ejecutivo conforme lo dispone las fracciones 1, 2, 3 y 5 del artículo 1391, por lo que el procedimiento de reconocimiento de adeudo llevado en el expediente 194 diagonal 2022 reúne los requisitos establecidos en el artículo 1162 del Código de Comercio. De igual manera, el artículo 1165 señala que el documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido permitirá al acreedor promover medios preparatorios a juicio, y no obstante de esta hipótesis en reconocimiento de adeudo se realizó por conducto de la prueba confesional, la cual, como ya lo indicamos, arrojó como resultado el reconocimiento de adeudo del demandado, por lo que la propia disposición contenida en el artículo en comento señala la facultad para que el actor formule su demanda en vía ejecutiva ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios, acompañando la copia certificada como documento fundatorio de su acción, copias simples de estas y demás que se requiera para el traslado, lo que en el caso que nos ocupa a cabalidad se cumplió y que claramente se advierte de los autos del expediente que nos ocupa. Por ende, resulta improcedente la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral expuesta por el demandado, puesto que si bien es cierto y a propia conveniencia del actor se remarca la posición número 15 de la confesional obtenida en los medios preparatorios, esto resulta así, puesto que de la propia experiencia, conocimientos, capacitación y profesión del absolvente se advierte que cuenta con los conocimientos plenos y la pericia suficiente para tratar de evadir el reconocimiento del adeudo. En todas las posiciones que se le efectuaron y que fue solo en la posición comentada en la que aceptó de manera expresa ante autoridad judicial y con conocimiento de causa que, si es cierto, refiriéndose a la aceptación y reconocimiento del adeudo que por la cantidad que se le precisa en la propia posición reconoció tener. Y esos son todos los argumentos que la parte actora expuso cuando desahogó la vista específicamente al tema que estamos tratando, que es la excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral. En ese sentido, el tribunal que está analizando este asunto, Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, considera que dicha excepción de improcedencia de la vía ejecutiva mercantil oral es esencialmente fundada. Esto por lo siguiente: la vía, como ustedes saben, abogados, es el cauce o los caminos por los cuales debe de interponerse un procedimiento. Esos cauces deben de ser los adecuados. La vía ha sido elevada por la Suprema Corte de Justicia a un derecho fundamental. Para poder instaurar un procedimiento en contra de una persona, es necesario que la vía sea
la que efectivamente establece, en este caso, el Código de Comercio. Ahora, en la especie, el documento base de la acción, como se menciona en la oposición de la excepción, se funda en diversos medios preparatorios a juicio que están radicados dentro de este tribunal, de los cuales se llevó copia certificada y que corresponden al expediente 194/2022, en los cuales se celebró la audiencia confesional a cargo de la Moral, esto con el fin de que reconociera el adeudo que dice tener Productora Agropecuaria Las Moas SPDRL con Francisco Javier Rivas Cortés. Se tramitó los medios preparatorios. Llegada la fecha de la audiencia, se apersonó a ella el licenciado Jesús Alejandro Mendoza Aguirre, en carácter de apoderado jurídico de la Moral demandada. Desde luego también se apersonó al licenciado Antonio Vargas Reyes, con el carácter de abogado autorizado de la parte actora en términos amplios, y se formularon las posiciones que se creyeron convenientes por la parte actora para que su contrario confesara la deuda que se le está reclamando en este momento. Se formularon en total 20 posiciones a las cuales la parte demandada, por conducto del profesionista que ya mencionamos, contestó de manera negativa. Menciona que no es cierto que la persona moral que representaba tenía relaciones comerciales con Francisco Javier Rivas Cortés, quien es la parte actora. También menciona que no era cierto que la Moral demandada tenía conocimiento, que solicitó al actor Francisco Javier Rivas Cortés servicios tales como mantenimiento y reparación de maquinaria. Que no era cierto que solicitó la Moral demandada a Francisco Javier Rivas Cortés cambio de piezas específicas como servicio extremo. Que no era cierto que se obligó la Moral demandada a pagar al actor diversos servicios solicitados por la cantidad de 1.054.693 pesos con 88 centavos. Que no era cierto que el actor realizó los servicios solicitados por la demandada en las condiciones pactadas. Que no era cierto que la Moral recibió de Francisco Javier Rivas Cortés las facturas correspondientes a los servicios previamente solicitados y realizados. Que tampoco era cierto que la Moral había emitido y entregado un total de 16 vales de compra correspondientes a 16 facturas a Francisco Javier Rivas Cortés, que es la parte actora. Que tampoco era cierto, o que no era cierto,
que la moral demandada recibió por parte del actor un total de 16 facturas con sus datos fiscales. A la novena, y hago énfasis porque precisamente esto es lo que se menciona dentro de la excepción de improcedencia de la vía, que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que el RFC PAN 87 100 6 RC8 corresponde a la moral productora agropecuaria Las Noas SPRDRL, a lo que respondió que sí era cierto. A la décima, que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que el domicilio ubicado en Gardenia número 103 de la colonia Torreón Jardín de esta ciudad corresponde al domicilio fiscal de la moral productora agropecuaria Las Noas SPRDRL, que sí era cierto. A la decimoprimera, que no era cierto que en el mencionado domicilio fiscal de la moral demandada le recibieron al actor para pago las mencionadas órdenes de compra con sus respectivas facturas que sirven como base de la acción. Que tampoco era cierto que el 29 de octubre de 2021 la moral demandada haya emitido y entregado un total de 3 contrarrecibos en favor de Francisco Javier Rivas Cortés. Que tampoco era cierto que la moral demandada, o más bien que no era cierto que los sellos plasmados en los contrarrecibos mencionados corresponden a la moral productora agropecuaria Las Noas SPRDRL. Que tampoco era cierto que Francisco Javier Rivas Cortés ha hecho la solicitud en repetidas ocasiones del pago de las 16 facturas que adeuda la moral. Y a la decimoquinta, que a la letra dice que diga el absolvente, si es cierto como lo es, que al día de hoy, productora agropecuaria Las Noas SPRDRL ha omitido cumplir con el pago por la cantidad de 1.054.693 pesos con 88 centavos al C. Francisco Javier Rivas Cortés. R. 2 puntos, que sí es cierto, mas quiero aclarar que no se ha realizado dicho pago porque no existe relación comercial ni adeudo entre las partes, desconociendo en su totalidad los documentos que anexa la parte actora a su escrito de medios preparatorios, los cuales se encuentran prefabricados maliciosamente. Como se mencionó hace un momento, las posiciones que se mencionan o que se señalan en los argumentos de la excepción de improcedencia en la vía tienen que ver específicamente con la 9 y la decimoquinta. La 9, pues para el tema no tiene trascendencia porque ahí solo se reconoce que sí es el registro federal de causantes de la moral demandada. La que sí trasciende, desde luego, es la posición decimoquinta. Esta es una posición compleja o compuesta, es decir, contiene una aceptación, pero no es una aceptación o una confesión o un decir sí, liso y llano, sino que tiene una aclaración que ustedes ya escucharon. Dice que no ha hecho el pago, pero que aclara que no se ha realizado dicho pago porque no existe relación comercial ni adeudo entre las partes y que además desconoce en su totalidad los documentos que anexa la parte actora a su escrito de medios preparatorios, los cuales se encuentran prefabricados maliciosamente.
esa posición se tiene que analizar, desde luego, junto con el resto, que en el resto sí están negadas de manera contundente, de manera lisa y llana, y no llevan una confesión, desde luego, respecto a la relación comercial que dice la parte actora que tuvo con la parte demandada. No acepta, desde luego, que la parte demandada haya emitido, perdón, que la parte actora haya emitido las facturas, que se las haya entregado, que ésta a su vez le entregó vales o contrarrecibos, y además tampoco acepta que se le haya cobrado de manera infructuosa o sin algún resultado. Simplemente niega la relación comercial. Entonces, esa excepción 15ª, al momento de radicarse el asunto que ahorita nos ocupa, debió de estudiarse de manera conjunta con el resto, con toda la audiencia de desahogo de prueba confesional que se celebró el 21 de abril de 2022, para poder establecer que, si bien era cierto que si se aceptaba el no pago, esto era debido a que no se le adeudaba cantidad alguna, puesto que no había relación comercial con el actor Francisco Javier Rivas Cortés, lo cual, pues desde luego, nos lleva a establecer que esta confesión no encuadra en el artículo 1391 del Código de Comercio, en su fracción tercera, que establece el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Fracción tercera. O trae aparejada ejecución, fracción tercera, la confesión judicial de deudor según el artículo 1288. Es decir, esta confesión no hace título ejecutivo porque no reúne los requisitos de ser cierto, líquido y exigible. Si bien es cierto, se establece una cantidad precisa, que por ahí se puede colmar el requisito de la liquidez, porque se establece el adeudo que ya he mencionado en repetidas ocasiones. Sin embargo, no se establece la certeza, porque no hubo confesión lisa y llana de la parte demandada, y por lo tanto, pues no se vuelve exigible tampoco. En ese contexto, pues lo conducente conforme al artículo 1127 del Código de Comercio es encauzar la vía en la que sea adecuada. El artículo 1127, en su segundo párrafo, establece, entre otras cosas, que cuando el juzgador determine que la vía no es la procedente, entonces debe declarar válido todo lo actuado y encauzar el procedimiento en la vía adecuada y seguir con el mismo en consecuencia. Entonces, la única o el único sentido que tiene esta excepción es esa. Desde luego, aquí le solicito a la secretaria del juzgado tomar nota para hacer el cambio o encauzar este asunto. ¿En qué? En los datos de la carátula del expediente, porque luego por ahí tenemos problemas o podemos entrar en confusiones. En lo siguiente, al no tener esa confesión que ya se dijo, ejecutividad, no ser un título ejecutivo, entonces
Lo procedente es conforme al artículo 1127 en relación con el 1390 bis y demás relativos y aplicables, encauzar este procedimiento por la vía oral mercantil. También para que se hagan las anotaciones en los libros correspondientes, licenciada, y que quede bien ahí asentado que este asunto se continuará por la vía oral mercantil y no por la vía ejecutiva mercantil. Desde luego, sigue como fundamento de la acción pues el documento, que es las copias certificadas de este expediente 194 del 22, así como los demás anexos que están debidamente señalados en el auto de erradicación, como son las facturas, los vales, que no tiene ahorita caso mencionarlos, los recibos que tenemos aquí o contrarrecibos, algunas impresiones de estados de cuenta y de transferencias. Es decir, todos los documentos que llevó la parte actora a su escrito inicial de demanda son los que sirven de sustento ahora para tramitar este juicio en la vía oral mercantil. En ese sentido, al perder la ejecutividad, que es una, como ustedes saben, es una vía privilegiada que permite al accionante, pues precisamente antes de que el juez conozca y decida, permite emitir un auto con efectos de mandamiento en forma o un auto de execuendo que permite embargar bienes antes de que se emita la sentencia. Al ya no ser la vía privilegiada, entonces se deja sin efectos el embargo decretado en autos. Esto en contra de la moral demandada. Por lo tanto, se ordena que se gire oficio a los bancos o instituciones crediticias que están señaladas en el proveído de 24 de agosto de 2022. Si bien es cierto, no todos los bancos o no en todos los bancos que se mencionan en este acuerdo informaron que hubiera cuentas de la parte demandada, por lo tanto no se ejecutó. Sin embargo, los bancos cuentan con la orden de retener o de embargar cuentas. Entonces es necesario que se giren la totalidad de los oficios a todos los bancos a los cuales se les libró el oficio con la orden de embargo, para que no tenga futuros problemas la parte demandada en esas instituciones de crédito. La parte demandada, que es la que puso en la excepción, tiene la carga de gestionar esos oficios, licenciado. Sí. Y sí le solicito que gire los oficios o que ordene la totalidad de los que están en ese proveído, porque sí hemos tenido problemas ya en diversos expedientes donde luego, obviamente la parte interesada pues encarga el oficio que le interesa, sin embargo hay que girarlos a todos, ¿correcto? Es correcto. Muy bien, entonces decíamos que esa es la única excepción de tipo procesal que opuso la parte demandada. En su escrito de contestación, la que, como ya se dijo, resultó fundada, con las consecuencias que ya se mencionaron.
Ahora, también en esta etapa 1, que desde luego los juicios orales mercantiles y los juicios ejecutivos mercantiles orales, en cuanto al procedimiento, son idénticos, por lo tanto, es conducente seguir con la etapa 1. Aparte, sí, inicio. Antes de concluir, quisiera la palabra, inicio. Bueno, todavía no concluye la etapa 1. De todas maneras, Bueno, si ya lo concluye, de acuerdo. Y también, antes de que se concluya la etapa, Si es que sentí como que ya a pasar. no, desde luego no. En esta etapa 1, abogados, además de que el juzgador tiene que analizar y resolver las excepciones que se hayan opuesto de tipo procesal, también de oficio debe advertir deficiencias en cuanto a los presupuestos procesales. Como ya lo mencioné, como es la competencia, la vía que ya se resolvió, esa ya no decimos nada, alguna falta de que se haya surtido una condición, un término, etcétera. Inclusive la relación jurídico-procesal, el emplazamiento, que en el caso no tampoco es procedente porque hay contestación y se purgan los vicios que hubieran existido. Esas cuestiones se analizan por el juzgador precisamente o específicamente en 2 acuerdos. Uno, el que comúnmente se llama autoerradicación, y el otro, que es el acuerdo por medio del que se le da entrada al escrito de contestación de demanda. En esos 2 acuerdos, el tribunal oficiosamente analiza los presupuestos procesales, por lo tanto, nos remitimos expresamente a lo que se dijo en esos proveídos. El primero es el de 11 de julio de 2022 y el segundo es el de día 12 de septiembre de 2022, e inclusive al acuerdo también mediante el cual se tuvo a la parte actora por desahogando la vista, puesto que esa es la oportunidad que tiene la parte accionante para alegar lo que a su derecho convenga, específicamente o sobre todo respecto de la personalidad de su contrario. Ese acuerdo es el de 27 de septiembre del año en curso. En ese sentido, antes de cerrar la etapa, pues parte actora, adelante. Como bien lo dijo, se ya lo mencionó al inicio de esta audiencia, el artículo 1390 bis establece que el juicio ejecutivo mercantil, como en el caso que nos ocupa, no emite recurso alguno. En tales condiciones y de conformidad con el artículo 176 de la Ley de Amparo, que desde luego esto va encaminado en relación al que no estamos de acuerdo con su determinación, y a efecto de combatir la determinación que se ha dado en esta audiencia, en este acto me permito presentar escrito de demanda de amparo directo, a efecto de que se le dé entrada y se envíe al tribunal colegiado para su debida substanciación. Esto, en el propio contenido de la demanda de amparo, se establece que de conformidad con el artículo 125, 128, 130 y 131 de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión del acto reclamado, a efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y se suspende el procedimiento hasta en tanto el tribunal colegiado resuelva el fondo del amparo directo que en este momento se está presentando. Les cuento. Muy bien. Respecto a la solicitud de la parte actora, en uso del derecho del contradictorio que se establece en el artículo 390-2, parte demandada. le solicito a la parte contraria me corra trasladado el amparo directo, y desde este momento me opongo al mismo, toda vez que esta resolución no es de las que ponen fin al juicio, que es únicamente por lo que procedería el amparo, su señoría, y sin embargo también para efecto de que no se vulneren los derechos fundamentales y garantías constitucionales del debido proceso de mi presentada parte demandada, su señoría,
yo le solicito, toda vez que esta etapa no se ha cerrado, ¿sí? Se sirva acordar de conformidad, ya que si bien es cierto, el abogado ha dicho y tiene por cierto que en este juicio oral y en los juicios ejecutivos orales mercantiles no procede recurso ordinario alguno, sin embargo sí se permite la regularización del procedimiento. Y yo le leo literalmente la última parte del segundo párrafo del 1127, dice que obviamente, como usted lo ha hecho, se reencauzará por la vía declarando la validez del actuado, pero dice, con la obligación del juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente. Yo he observado, su señoría, que en este proceso usted ha sido muy puntual con las cuestiones y las formalidades del debido proceso, pues tan es así que al señor se le dio 2 veces vista para no vulnerarle su debido proceso. En este sentido, su señoría, yo solicitaría que esta audiencia se suspenda y que se me otorgue un plazo, puesto que me dejaría en el estado de indefensión, porque usted admitió la demanda bajo la vía ejecutiva mercantil y yo contesté la demanda en esa vía. Y yo solicitaría, y creo que tengo el derecho para que no se me vulnere el debido proceso, que se me otorgue, porque así lo han establecido algunas tesis, estos juicios orales son nuevos, unas tesis aisladas, de que se dará oportunidad para que los escritos postulatorios sean encauzados a la vía. Entonces, si se analiza la intención teleológica del legislador y la interpretación literal de ese parrafito después de la coma, dice, con la obligación del juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que declare procedente. Él demandó bajo la vía ejecutiva, usted sabe que la vía ejecutiva trae para ejecución, el documento trae para ejecución, y la vía oral amplía más los derechos tanto probatorios como de los escritos postulatorios. Por lo tanto, yo le solicitaría que me diera, que se regularizara el procedimiento y me diera el plazo que estime prudente, como en su momento se le dio a la parte actora de 3 días para que se pronunciara respecto a esta excepción de procesal, para el efecto de reencauzar la defensa y ofrecer las pruebas conforme a la vía oral, que es una vía, su señoría, que usted como perito de la materia sabe que tiene otros elementos constitutivos de la acción distintos a los de la vía ejecutiva mercantil que yo había contestado. En ese sentido, creo que es procedente que se suspenda el procedimiento, que se me otorgue el plazo para reencauzar la contestación conforme a la vía que ahora es la procedente y que se continúe con la audiencia preliminar. Y al último, este tipo de actos que hace la parte contraria no hacen más que retrasar su mismo procedimiento, por lo cual igual y también no me opongo a que se tenga por presentado el amparo y se suspenda la audiencia y que el tribunal colegiado resuelva que es incompetente. Pues considero, su señoría, que el acuerdo que usted emitió en esta audiencia se encuentra totalmente fundado y motivado, puesto que, como usted bien lo desmenuzó de manera muy concreta, al analizar todas las posiciones, de todas se desprende que se niega el adeudo y que se niega la relación comercial. Como abogado, contrario a lo que dice el señor abogado de la parte contraria, yo caería en una falsedad de declaración si niego que el RFC es ese que me preguntó en la audiencia de los medios preparatorios, también caería en una falsedad de declaración si niego que ese es el domicilio de mi representado y por lo tanto que no podría reconocerle que sí era cierto que no le he pagado. Sí es cierto que no le he pagado, pero no le he pagado porque no tiene relación comercial ni existe el adeudo. Como usted bien lo señala, la pregunta es capciosa, eso implica una omisión que uno hacer, y yo tengo que reconocer que efectivamente no pagamos porque no existe la relación comercial y porque no existe ese adeudo, de forma tal que creo que es totalmente fundado y motivado su resolución de declarar fundada la excepción, porque no hay, como lo dice él, una confesión judicial expresa a la que se refiere en la fracción tercera del artículo 1391 y por lo tanto es correcta su determinación de declarar fundada la excepción de improcedencia y reencauzar la vía con la solicitud que en este momento le estoy haciendo para que no se viole
la garantía constitucional implícita en el artículo 14 del debido proceso, pues que se me dé una oportunidad, puesto que ya vi ahorita la demanda aquí en el expediente y la contestación se hizo por la vía ejecutiva mercantil y quiero tener la oportunidad de contestar con los elementos constitutivos de la acción oral y con las pruebas que sean pertinentes para esa acción. Es cuanto, su señoría. Muy bien, dos situaciones. Contesta lo del amparo, la presentación del amparo, y además hace una mención diferente, ¿verdad?, al desahogo de vista que se le dio respecto a la interposición del amparo. Sí. Entonces, igual, con respeto al derecho de igualdad y el contradictorio, algo que tenga que decir respecto a la segunda solicitud, abogado. A la segunda solicitud, pues yo creo que todo deriva de la suspensión del procedimiento que le estoy solicitando a la presentación del amparo directo. Entonces, si se suspende el procedimiento, desde luego que pues, ya va a quedar sin efecto la mención del abogado. Debido a que si él señala que hay una desigualdad de derechos al momento de que se está reencauzando la vía y él contestó en la vía ejecutiva mercantil, pues sería tanto como asegurar también por parte de la actora que deberíamos reencauzar la demanda. Entonces habría que regresarnos a reencauzar la demanda, lo cual entonces también solicitaría medir un término para reencauzar la demanda. Entonces no estoy de acuerdo, no es procedente la segunda petición del abogado. Sí, señoría, el proceso es de orden público y de carácter irrenunciable y no resulta procedente suspenderlo al arbitrio de alguna de las partes en relación a la manifestación que hace al abogado. Ni el juez, abogados. El procedimiento, al ser de interés público, es insuspendible. Los procedimientos no se suspenden. Ustedes son litigantes, ustedes tienen acceso a muchas resoluciones, no de los tribunales locales, sino de los tribunales federales. Y los tribunales federales, a través de tesis que ha emitido la Corte y los colegiados, dicen, el procedimiento no se suspende porque es de interés público. Entonces, lo que se suspende es el acto reclamado, y el acto reclamado no puede incidir en el procedimiento. Entonces, adelanto eso, ¿sí? En cuanto a la solicitud de la interposición del amparo de la parte actora, licenciado, es un hecho conocido, notorio, insisto, también usted es litigante de tiempo. En los juzgados de primera instancia, hace mucho tiempo no se reciben las promociones. Tenemos aquí la Oficialía Común de Partes que se estableció para que interpongan las promociones que ustedes consideren. En los juzgados no tenemos ni sello para recibirles, entonces no le podemos ahí, no le puedo yo ahorita sellar ni poner ahí que se recibió. Entonces le dejo a salvo sus derechos para que lo presente el amparo por conducto de la Oficialía de Partes, que está aquí a unos pasos, usted sabe. Igual ellos al tener conocimiento de lo que se trata, pues le dan prioridad y lo suben o lo llevan rápidamente al juzgado. ¿Correcto? La suspensión que usted solicita, desde luego, en su momento, cuando ya lo tengamos en nuestro poder, se va a pronunciar el tribunal respecto a la suspensión que usted está solicitando. Que adelanto, el procedimiento es insuspendible al ser de carácter público. Se suspende un acto, el acto reclamado, lo que usted reclame, pero que no incida en el procedimiento, ¿sí? Aquí, para ello, pues hay diversas tesis para fundarla, que es una de registro 255424, que el rubro dice suspensión improcedente del procedimiento, que como ustedes saben, y no tiene nada de malo, ustedes tienen conocimiento de las resoluciones de los juzgados federales, los tribunales también, y obviamente hacemos nuestras las tesis que ellos utilizan. ¿Sí? A ver, licenciado. Sí, señoría, nada más estoy de acuerdo con lo que se ha resuelto por este honorable Tribunal Mercantil Oral
en relación a la primera cuestión del amparo promovido, y nada más solicito que antes de resolver mi segunda petición, que fue una petición por la cual levanté la mano antes del cierre de la etapa de depuración del procedimiento, se tome en cuenta que al momento de que se le da vista a la parte contraria, no se opone a esa solicitud y por el contrario, atendiendo al principio de igualdad, pide que se le otorgue un plazo para reencauzar su demanda por la vía oral. En este sentido, los dos estamos planteando la misma solicitud procesal y pues yo nada más de manera atenta y respetuosa a la investidora de su señoría le solicito que antes de resolver esa solicitud que ambos realizamos se lea con mucha atención ese último renglón, esos dos últimos renglones del artículo 1127, porque realmente sí la interpretación que de manera humilde realizo un servidor a ese artículo es que cuando se reencausa la vía se deberá regularizar y no deberá pasar inadvertido que la fase postulatoria se fijó o se iba a fijar en este juicio bajo la vía ejecutiva mercantil. En la vía ejecutiva oral mercantil los títulos traen aparejada ejecución, los documentos fundatorios son distintos, los elementos constitutivos de la acción son distintos y las pruebas son distintas. En esta vía oral él tendrá que acreditar 3 elementos que no se desprenden de la demanda, pero también que yo me contesté en mi escrito de contestación, por lo cual solicito la regularización en los términos precisados para que no se vulnere el debido proceso en el caso que nos ocupa. Pero entonces, ¿qué hacemos? Que se desista el abogado y que encauce su demanda por la oral mercantil y ahora ya usted puede contestar en la oral mercantil. No, sí, señor. Porque no es que no reencauce la demanda. Es que ya está reencausada. Se reencausó por la vía oral mercantil con lo que se tiene. Se hizo inclusive hincapié con lo que se presentó. No se le puede, la fase postulatoria ya se fijó. Contestación, demanda, desahogo de vista. Entonces, no se le puede dar otra oportunidad para que vuelva a contestar la demanda en la vía oral mercantil, licenciado. Usted ya hizo uso del derecho. Tan es así que en uso de ese derecho se está resolviendo una excepción que opuso dentro de su escrito de contestación de demanda. Entonces, se regulariza, ese es el sentido, sí, se regulariza y se dice, este procedimiento ya no se va a llevar por la vía ejecutiva mercantil, ya se ordenó que se levantara el embargo. Entonces, una nueva oportunidad para que usted contestara sería vulnerar los derechos de su contrario. O es que yo lo digo así, ahora sí que entre un corchete muy grande, abogados. Entonces ustedes están llevando el asunto a que darle oportunidad, como ya mi contrario dijo que está de acuerdo, darle oportunidad pues que elabore otra demanda, o ¿cómo? No, que la recauce. ¿Cómo? Pues es que no la formuló por la vía oral. No, yo contesté por la vía oral. Se recausa en el sentido del que se hizo, pero no podemos ahorita, acuérdense que el derecho mercantil es de estricto derecho y se rige bajo el principio dispositivo. Entonces el juzgador se va a constituir en fiscal o en defensor de oficio y le va a decir, licenciado, elabore otra vez su demanda y usted conteste otra vez. Se va a resolver con los elementos que ya se tienen simplemente en otra vía, en una vía que no es privilegiada, ¿verdad? Que es la oral mercantil. Vamos ahora sí a entrar a un juicio de cognición o de conocimiento, donde ustedes tendrán que demostrar las prestaciones y las excepciones y defensas. Pero no podemos dar una oportunidad. Sí, es un sinsentido jurídico, abogado, lo que están solicitando. Dame oportunidad de presentar otra demanda y luego te emplazo y luego contestas y luego desahogo vista, ahora sí en la vía adecuada. No, pues en todos casos, si usted quiere eso, desístase. Por eso. A ver, permite. En primer término, el abogado está manipulando esta situación. Yo dije, y preciso, dije que de otorgársele de conformidad la petición del abogado sería como otorgárseme a mí la facultad de encauzar mi demanda otra vez. Eso fue lo que yo dije. Yo nunca dije que estoy de acuerdo en que se nos otorgue a los dos. O sea, a mí hacer una demanda y al señor le hacer una contestación. Si lo que usted acaba de mencionar es su determinación, yo estoy de acuerdo. O sea, acceder a la petición del abogado, reitero, sería como concederme a mí la facultad de
presentar o de reencauzar o de reacomodar mi demanda en los mismos términos que el abogado está diciendo que va a acomodar su contestación. Entonces, aclaro, no estoy de acuerdo. Yo nunca dije que estaba de acuerdo. Sí, Ahora, perdón, pensé que había terminado. No, nada más respecto a lo del amparo. Estamos las partes involucradas en el juicio. Estamos presentando de manera escrita conforme lo establece el artículo 125 de la ley de amparo. Sí. Estamos en audiencia pública y estamos tratando el asunto del cual se deriva el acto reclamado. Entonces, no existe impedimento legal para que en este acto se me reciba la demanda de amparo. No he escuchado yo por parte de su señoría, con todo respeto, una disposición legal que impida que yo en este acto presente el amparo. Mi observación era que al presentar el amparo solicito la suspensión del acto reclamado en la forma y términos en que se solicita y se establece en el curso de demanda de amparo. Si usted me dice que no, de acuerdo, nada más quería hacer esa manifestación. Correcto, bueno, en cuanto al amparo, el amparo, como usted bien lo dijo hace un momento, ya se determinó, se le dejaron salvo sus derechos. Yo le comenté que es un hecho notorio que los juzgados no reciben promociones, abogado, ¿verdad? Un hecho notorio que se establece en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria del Código de Comercio. Es un hecho notorio que para eso se creó la oficialía. La oficialía, el juzgador no cree que se le cause perjuicio alguno, que se le reciba ahorita o que al terminar se encamine 50 pasos y la reciban ahí. Porque no le puedo recibir. De acuerdo. Iniciar una última intervención, porque necesitamos continuar. Sí, José. Manifiesto mi conformidad en base a su primera resolución, en el sentido de que el juicio continúe por sus demás etapas en esta audiencia preliminar, y en relación a la segunda petición sobre la cual el abogado hace el uso de la voz, yo reitero aquí, su señoría, que manifiesto mi conformidad en el sentido de que está usted emitiendo un acto sobre el cual la parte contraria quiere combatirlo al no existir recurso a través de la vía de amparo, y manifiesto mi conformidad porque se reciba y se recepcione el amparo y se suspenda la presente audiencia para que se resuelva lo que en derecho corresponda en relación al amparo, porque lo que quiere el abogado es que no haya continuidad en relación a estas etapas. Él está atacando este acto que se está resolviendo en esta fase, y lo que tenemos que tener en cuenta, su señoría, es que en el juicio que nos ocupa no se rige bajo el sistema tradicional, es un juicio oral. En este acto usted está emitiendo una resolución de la cual el suscrito estoy totalmente de acuerdo y no impugno, porque además, como bien lo ha referido, no hay recursos. Si la parte contraria manifiesta su deseo por presentar un amparo directo en contra de esta resolución, pues los tribunales federales son los que resolverán lo que en derecho corresponde. Yo no me opongo a que se acepte y que se suspenda esta audiencia y que el tribunal colegiado resuelva lo que en derecho estime. Claro que por supuesto es un desahogo de vista. Respeto su resolución en base a esta última solicitud de la parte contraria. O sea, ¿está de acuerdo en que se suspenda la audiencia? Y que se le dé trámite al amparo directo que está presentando el abogado. Lo anterior por ser la audiencia oral, no es una audiencia del sistema tradicional, y no creo que existe inconveniente en que estamos en esta fase, no se ha precluido o no se ha cerrado esta fase, y como bien se estima, el auto no es recurrible por medio ordinario, pues creo que el medio correcto es el amparo, aunque obviamente es el amparo indirecto, pero pues no me opongo a que no se le viole el derecho de acceso a la justicia y que se le dé trámite al amparo directo que está ahorita presentando. ¿Y por qué mejor no concilian sus intereses? El juzgador oral está obligado a hacerles ver eso. Digo, si usted está manifestando algo y el licenciado dice que está de acuerdo, pues ya como que están ahí
llegando a una conciliación de intereses. No, pero ¿Por qué mejor no se puede platicar y arreglan y que el tribunal lo arregle por ustedes? no se confunda su señoría. Estoy de acuerdo en los aspectos procesales que está haciendo valer, pero creo que la postura de mi defensa siempre ha sido que no se adeuda esa cantidad, con todo respeto. De hecho, viene la segunda etapa, que es la de conciliación, y desde este momento manifiesto que no hay la posibilidad de conciliar porque mi representada no acepta ese adeudo. Muy bien, entonces miren, la solicitud de suspender la audiencia, como ya les dije, no procede porque es parte del procedimiento, el procedimiento ya está aperturado, es de interés público y no hay suspensión. Además porque no encuadran alguno de los supuestos que se mencionan en el artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio. Por lo tanto, si no tienen nada que manifestar respecto a la etapa 1, la damos por cerrada, o la voy a dar por cerrada. ¿Tiene algo que manifestar? No, nada. Licenciado. Ninguno. Entonces se cierra la etapa 1 y se apertura la etapa 2, que es la de conciliación y o mediación. El abogado ya adelantó que pues no es su deseo conciliar. ¿Usted, licenciado? Al no haber ese deseo, pues no se puede desahogar. Nada más les comento lo que les mencionaba al inicio. Ustedes pueden hacerlo, si así lo consideran, en cualquier momento, pero sí les pido que lo hagan ver al juzgado, pues oportunamente. En ese sentido, antes de cerrar la etapa 2, ¿una última manifestación o nada? ¿Ninguna? Muy bien, entonces se cierra la etapa 2 y se apertura la etapa 3, que es la de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta etapa, abogados, ustedes también, haciéndose muchas concesiones, le señalan al juzgador si quieren retirar algún hecho de los que están planteados en sus escritos postulatorios. ¿Por qué? Porque ya esté confesado, porque sea imposible que se vaya a probar, porque es inverosímil, es impertinente. Y si no hay ese acuerdo, nos vamos con los que están en escrito de demanda, contestación de demanda y desahogo de vista. ¿Tiene alguna propuesta a su contrario? ¿O nos vamos con todo? Parte doctora. Adelante, señor. Licenciado Mendoza. Ninguna propuesta. Bueno, entonces se cierra la etapa 3, se apertura la etapa 4, que es la de acuerdos probatorios. En esta etapa también, abogados, ustedes se ponen de acuerdo si quieren retirar alguna prueba de las que ofrecieron y que todavía no se admiten. Porque es imposible que se vaya a justificar lo que quieren con ese medio de convicción, porque ya es un hecho confesado, y si no nos vamos con todas. ¿Alguna propuesta, parte doctora, parte demandada? Ninguna. Ninguna, señor. Muy bien, entonces se cierra la etapa 4 y se apertura la etapa 5, que precisamente es la etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. A la parte actora se le admite la confesional que ofrece en el punto número 1 romano de su capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, confesional a cargo de su contraria, la moral demandada productora agropecuaria Las Novas SPR de RL, por conducto de quien legalmente la represente. También se le admite a la parte actora. Miren, abogados, en los juicios orales mercantiles, ya sean ejecutivos u orales mercantil, predominan las pruebas documentales. Hay muchas pruebas documentales. El juicio oral no es 100% así, no es 100% oral, es mixto. Aquí tenemos una parte escrita, desde luego. Entonces, en ese sentido, al ser las actuaciones o tener valor probatorio pleno conforme al artículo 1294 del Código de Comercio, es permisible, para no caer en errores de repetición o al estar repitiendo, hacer remisión expresa a lo que está escrito, así hay que aclararlo. Se admite, si se remite, es tal y como quedó escrito, no podemos después variarlo. Entonces, cuando sean documentales, voy a hacer remisión expresa.
Se le admite a la parte actora la documental pública que refiere en el número 2 romano y que consisten en las actuaciones en copia certificada del expediente número 194 diagonal 2022. También se le admite a la parte actora las documentales que menciona y que precisa, detalla en los numerales 3 romano, 4 romano, 5 romano y 6 romano, tal y como están señaladas en esos apartados del capítulo de pruebas de su escrito inicial de demanda. Se le admite a la parte accionante la testimonial que menciona en los numerales 7, 8 y 9 romanos de ese capítulo de su escrito de demanda, a cargo de Francisco Peralta Rangel e Isidro Eulogio Ortiz Guerra. También de Abelardo Díaz Garza y del ingeniero del señor Guillermo Enrique López Gil. De los 3 primeros, menciona el domicilio en el cual se le puede citar, y del cuarto, que es de Guillermo Enrique López Gil, menciona que se compromete a presentar el día y hora que se señale para la audiencia de juicio, que más adelante se va a señalar. En cuanto a las documental vía informe, que señala en los puntos 9 romano, 10 y 11 romano, se admite cada una de ellas, esto a cargo de la institución bancaria. La primera es Banorte, y la segunda, es decir, la 11ª, a cargo del banco denominado Banregio. Esto para que se gire el oficio conducente y se impida la información que señala en esos apartados la parte accionante. Con fundamento en el artículo 1390 bis 4 del Código de Comercio, se le apercibe a la parte actora oferente de la prueba para que gestione en la sede del juzgado, abogado, los oficios correspondientes, previniéndolo que en caso de no hacerlo y de no estar debidamente preparados el día de la audiencia de juicio, entonces ese medio o esos medios de convicción, porque son 2, se van a declarar desiertos o concluidos en su perjuicio. Entonces, usted nada más preséntese ahí al juzgado con la señorita para que le gestionen los oficios correspondientes, los lleve a las instituciones bancarias y los regrese con el acuse de recibo, y esperamos la respuesta. A las instituciones bancarias se les apercibe, con fundamento en el artículo 1067 de fracción segunda, de que en caso de no allegar la información que se les está ordenando dentro de los 3 días siguientes al en que reciban el oficio, entonces se les aplicará a cada uno de los bancos mencionados
la cantidad de 6,000 pesos como multa. Así también se le admite a la parte actora la documental de informe que señala en la fracción 12 a cargo de la Secretaría de Administración Tributaria, que tiene para que se haga igual mediante vía oficio y para que genere e informe al juzgado la información que se le requiera y que se está expresando debidamente en ese apartado. Igualmente le corre a la parte actora la carga de gestionar el oficio para la administración tributaria con los mismos apercibimientos que los dos anteriores, y para el administrador el mismo percibimiento de la multa que se hizo a los bancos. También se apercibe a la parte, a la parte actora se le admiten las presunciones en su doble aspecto y las de actuaciones judiciales, tal y como las menciona en el capítulo de pruebas de su escrito inicial. Ahora, a la parte demandada se le admiten las siguientes probanzas. La confesional a cargo de la parte actora Francisco Javier Rivas Cortés, para que de manera personal comparezca a la audiencia de juicio que más adelante les voy a señalar al desahogo de ese medio de convicción. También se le admite a la parte actora la documental consistente en copia certificada de la escritura pública número 375, libro 13º, pasada ante la fe de la licenciada Mari Carmen Román Flores, en su carácter de notario público número 6. También se le admite a la parte actora la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana en la forma y términos que lo realiza en el capítulo de pruebas del escrito de contestación de demanda. La parte actora ya le ofreció pruebas en su escrito de desahogo, novedosas, ¿verdad, licenciado? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí ofreció pruebas? No, perdón. No. Hizo referencia... No ofreció pruebas novedosas al escrito inicial. Sí, bueno. Entonces esas son todas las pruebas que se admiten a la parte actora y a la parte demandada. Ahora, abogados, como a las dos partes se les está admitiendo la confesional a cargo de su contraria, entonces voy a hacer los siguientes apercibimientos una sola vez para ambos, pero primero como oferentes y luego como desahogantes de la prueba. Conforme al artículo 1390 bis 41 en relación con el 1390 bis 4, se les previene como oferentes a ambos para que se presenten a la audiencia de juicio, que más adelante les voy a indicar, para que estén en aptitud de formular las preguntas a su contrario, que son orales, directas, sin ningún formulismo sacramental. Igual el que responde de manera abierta. Es la carga que tienen en este tipo de juicios orales las partes que ofrecen esa prueba, de estar presentes, porque el apercibimiento o la prevención es que si no vienen sin justa causa, entonces ese medio de convicción se declara de cierto concluido en su perjuicio. Esto aun y cuando su contrario, es decir, el que va a contestar, no esté presente. El que ofreció tiene que estar presente con independencia de lo que haga su contraparte. Y luego, con fundamento en los mismos artículos, como declarantes, se les apercibe y se les previene para que se presenten a la audiencia de juicio, y en caso de no hacerlo, entonces, sin justa causa, entonces se van a tener por ciertos los hechos que su contrario pretende acreditar con ese medio de convicción. Igual apercibimiento les corre para el caso de que se presenten y no quieran contestar, guarden silencio. Igual se van a tener por cierto los hechos que ofreció la prueba
quiere justificar. Ahora, a la parte actora, que se le admitieron los testigos, se le apercibe con fundamento en el artículo 1390 bis 42, 1390 bis 43 y 1390 bis 4 para que presente a su testigo Guillermo Enrique López Gil el día de la audiencia de juicio, apercibiendo que en caso de no hacerlo, entonces esa prueba se va a declarar desierta o concluida en su perjuicio. Respecto a los otros dos testigos, abogado, y también se le apercibe para que se presente en la sede del juzgado con la actuaria escrita. Dígame. Son 3, que no sé si había alguna confusión, no me he admitido 2, pero son 3. Perdón, son 3. Sí, es que, bueno, son 4. Bueno, Uno lo va a dar usted y los otros 3, perdón, que sí le admití los 4. Los otros 3, en cuanto a ellos, se le apercibe para que se presente en la sede del juzgado y gestione los citatorios con la actuaria escrita. Usted nada más dígale, licenciada, tuvimos una audiencia, me admitieron unos testigos, entregue, por favor, realice los citatorios y mándenlos por conducto de la central de actuarios. Es un citatorio que ya tenemos elaborado ex profeso para los juicios orales mercantiles. Nada más le da el número de expediente y ella le va a captar rápido y ya. Se le apercibe que en caso de no hacer las citaciones, la gestión primero y que estén debidamente citados los testigos el día de la audiencia, entonces se va a declarar desierta esa prueba también en su perjuicio. ¿Correcto? Las audiencias, según el artículo 1390-2 del Código de Comercio de los juicios orales, entre otros principios, gozan o deben de respetar los principios de continuidad y concentración. Es decir, en una sola audiencia desahogamos todo. No se difieren las audiencias, no se suspenden, no cosas así extrañas. Se celebran y se celebran. Continuidad y concentración, salvo alguna otra situación muy de fuerza mayor. Entonces, abogados, al ser la etapa 5, al estar agotada, antes de cerrarla, ¿alguna manifestación, parte actora? ¿Nada? Sí, conforme al 1390 bis 45, es la oportunidad procesal que tengo para reiterar la objeción en cuanto al alcance y valor probatorio de las documentales que usted admitió bajo los incisos 2, 3, 4 y 5, y le solicito que en base a la objeción cambie ahí su determinación, porque al inicio dijo que al ser documentales hacen prueba plena y al estar objetadas no conforme al 1296 no deberán tener el mismo valor probatorio al momento del dictado de la sentencia. Sí, conforme a la manifestación en cuanto a la objeción que hace, desde luego si tiene la parte demandada por objetando en cuanto a su alcance y valor probatorio las documentales que se admitieron a su contrario, lo que será analizado y resuelto al momento de que se emita la definitiva. Pero se hace la aclaración que el valor probatorio primero que mencionaba su servidor es de las actuaciones, del expediente, porque mencionaba yo que es un juicio no 100% oral, sino que es mixto. Entonces lo que está por escrito es una actuación judicial y tiene valor probatorio pleno, pero estas no, estas entran en el juego de la prueba y de que se demuestre y veremos qué resulta de ellas, ¿no? Sí, lo que se dijo fue del expediente. Correcto. ¿Eso ya todo de ambos? Así es. Muy bien, entonces se cierra la etapa 5 y se apertura la etapa 6, que es la de citación para la audiencia de juicio. Para esta audiencia, abogados, se señalan las 10 horas con 30 minutos del día 30 de noviembre de 2022. 10 horas con 30 minutos del día 30 de noviembre de 2022 para la celebración de la audiencia de juicio, que sobre todo para la parte accionante es un tiempo muy prudente para que gestione las pruebas que por ahí tiene pendientes o que tiene la carga, abogado. ¿Alguna manifestación respecto a la etapa 6? Ninguna, señor. Abogado, ¿sí hizo Mendoza? Ninguna sucedió. Muy bien, entonces cierra la etapa 6. Y antes de cerrar la audiencia, ¿alguna manifestación en cuanto a la audiencia? Ninguna, señor. Licenciado. Ninguna sucedió. Entonces, siendo las 13 horas con 39 minutos de esta propia fecha,
Se da por cerrada esta audiencia preliminar. Se ordena elaborar el extracto de la misma para que obren autos para los efectos legales conducentes. Y pues sería todo, abogados, señores. Muchas gracias.